Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a los radioescuchas de Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo Muy están ustedes? bien. Aquí estamos un poco, no sé si conoces la información de lo que ha pasado en Capital Federal y en La Plata. Hemos Sí, tenido claro. grandes lluvias, muertos y bueno, y esto tiene que ver con el avance sobre la Pachamama, digamos, que bueno, que después grandes tormentas provocan grandes inundaciones y por supuesto pérdidas en vidas y también pérdidas materiales. Tal cual. Y es muy interesante porque cuando te estaba escuchando me venía a la mente la declaración final de los movimientos sociales dentro Ujú. del Foro Social Mundial. No hay una declaración de foro como tal, porque el foro es un gran espacio de la sociedad civil planetaria, pero los movimientos sociales que se reúnen en el marco del foro, que se reunieron entre el 26 y el 30 de marzo en Túnez, la capital de Túnez, sacaron una declaración y un punto muy clave es por la justicia climática y la soberanía alimentaria. Ujú. Afirmado que muchos de estos cataclismos que están pasando en uno y otro lugar del planeta es el resultado del calentamiento global, que a su vez es el resultado de una forma de producción, de distribución y consumo, ¿no? Claro. Y la declaración realmente establece la responsabilidad sobre todo de las transnacionales, de las instituciones financieras internacionales y muchos gobiernos, que no hacen nada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es una de las causas esenciales de estos cataclismos. Y es muy interesante porque el tema climático y la soberanía alimentaria estuvieron realmente en el centro de la reflexión, también con una postura muy fuerte de denuncia, este nuevo invento de la economía verde, rechazando el foro y los movimientos sociales todas las falsas soluciones a crisis climática, como a los agrocombustibles, los transgénicos, la geoingeniería y los mecanismos de mercado de carbono. Es decir, una posición bastante fuerte, bastante radical, pero creo que está muy ligado justamente a este drama que está viviendo en estos últimos días gran parte de Argentina, especialmente según lo que leí, La Plata, donde Ujú. hay varios muertos, ¿verdad? Sí, es importante dejar sentado que el Foro Social Mundial, como vos dijiste al principio, está conformado por organizaciones sociales que no cuentan los problemas, viven los problemas en los territorios de cada uno de sus países y por eso precisamente hacen hincapié en el tema de la soberanía alimentaria y del calentamiento global, porque obviamente aquellas personas que viven en zonas urbanas o que viven en el campo son permanentemente maltratadas por esta nueva forma de vida. En efecto, es absolutamente en sintonía lo que decís. El foro reunió a 4.500 organizaciones que llegaron de representantes de organizaciones que llegaron de casi 140 países del mundo entero. Ujú. Así que el fuerte del foro es justamente ser la confluencia, el espacio más importante que existe hoy, eso hay que subrayarlo, de las organizaciones no gubernamentales, de los movimientos sociales, de las redes, de los sindicatos del mundo entero. Y ahí no hay mucho discurso, es Claro. decir, hay experiencias, el compartir experiencias cotidianas, como muy bien lo subrayás, y eso es lo que vivimos en el foro, una cantidad increíble de testimonios, de reflexiones y también de primeros pasos en búsqueda de alternativas, de organizaciones, de gente, de rostros humanos llegados de los rincones más distantes del planeta, lo que le da una fuerza enorme porque no hay historia y no hay cuento, es como muy bien lo subrayabas, la realidad concreta cotidiana de los sectores más empobrecidos, de los sectores más excluidos a nivel planetario. Y eso le da mucha fuerza a esta socialización de experiencias, al compartir experiencias
que se están viviendo en distintos lugares del mundo. ¿Sí? Claro, porque por otro lado, no es que falten alimentos en el mundo. Lo que hay es una pésima distribución y la imposibilidad de, sobre todo, muchos campesinos y campesinas de trabajar sus tierras. Es eso, es el punto crucial. Los estudios incluso de las organizaciones internacionales como la FAO establecen que realmente existe en el mundo hoy, habría alimentos para dar respuesta a las necesidades de todo el planeta. Uh-huh. Claro, en una creciente utilización o derroche de esos recursos, lo que obligaría hoy, si por ejemplo quisiéramos establecer los cánones de consumo de Estados Unidos o de Europa a nivel planetario, necesitaríamos ya 3 planetas Tierras. Pero la reflexión que está en el foro y la reflexión que empujan algunos sectores como el descrecimiento, que es un gran movimiento que se está fortaleciendo en Europa, es justamente no tratar de establecer desarrollos y cánones irracionales de consumo, sino establecer criterios de distribución más equitativos. Y en ese sentido, la producción la producción campesina en la actualidad ya respondería a las necesidades básicas de todo el planeta. Entonces, realmente el problema de la pobreza, de la falta de alimentos básicos para una gran parte del planeta, se habla más del 25% de la población total planetaria hoy que está subalimentada, viene del problema de la distribución de los alimentos y no de la falta de alimentos. Unos comen muchos, otros comen pocos, unos acaparan muchos y otros acaparan pocos. Ahora, hablando desde la Argentina, Sergio, en términos netamente económicos, fíjate qué paradoja se produce. En los últimos años, diría que por primera vez en la historia, los commodities agrarios, por decirlo de algún modo, son un muy buen negocio, cosa que no ocurría nunca con la Argentina tradicional, con los países emergentes tradicionales, con los países sudamericanos. Es decir, exportábamos grandes cantidades de granos y del otro lado venían productos industrializados en pequeñas cantidades que equilibraban los precios. Desde que existe esta especie de timba allí en el mercado de Chicago, los commodities agrarios se han convertido en un muy buen producto para exportar. A la Argentina económicamente le hace bien, a Brasil también, que son 2 grandes productores, los más grandes del mundo, pero claro, al convertirse en productos muy caros, que tienen derivados alimenticios, como el caso del maíz o del trigo, evidentemente hace más dura la vida para los países en donde hay hambrunas, en donde hay muchísima pobreza e indigencia y que tienen menos recursos para adquirir esos alimentos, ¿no? Por supuesto, y a eso se le agrega lo paradójico de los tratados bilaterales. Por suerte en América Latina ha habido una ruptura fuerte con la cuestión de los tratados bilaterales de inversiones, o por lo menos un parate, porque hubo toda la cumbre de Mar del Plata en 2005, sí. Es decir, hay una reflexión alternativa, pero en otros lugares del mundo, incluso en América Central, es sabido que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá, México y que en cierta manera también ahora extensivo a Centroamérica, la importación del maíz de Estados Unidos a México y a Guatemala está determinando la destrucción de la producción local del maíz, que es lo esencial en la dieta popular. Entonces, y eso fue otro de los temas realmente tratados, lo de los acuerdos bilaterales, y en concreto hay un acuerdo bilateral Europa-Túnez, en este momento en discusión, y Suiza-Túnez, muy cuestionado, muy cuestionado, porque son acuerdos leoninos, en el sentido que esos acuerdos permiten que cualquier empresa multinacional que en el marco de ese acuerdo sienta sus intereses lesionados, puede demandar indemnizaciones astronómicas al país
teóricamente que le ha producido esa pérdida, y tiene muchas posibilidades de ganar. El ejemplo más cercano, y yo no quiero perderme, pero es lo de Uruguay, que por un acuerdo firmado entre Uruguay y Suiza, hay un gran proceso en este momento en el Banco Mundial de la Philip Morris, de la empresa tabacalera número 1 del mundo, contra el Estado uruguayo, porque piensa, acepta, evalúa que las medidas antitabaco impuestas a partir de 2006 en Uruguay lesionan sus intereses, y están pidiendo 2.000 millones de dólares en compensación por lo que la Philip Morris considera que han sido pérdidas. Todo a partir del acuerdo bilateral Suiza-Uruguay vigente, que crea enormes problemas porque todas las consecuencias de restricciones de las grandes transnacionales tendrían que pagarla a los estados. Entonces hay algo de loco, hay algo de brutal en toda esta organización de la economía mundial, como bien vos decías, tanto de un lado como también en ciertas condiciones casi abusivas que el norte está imponiendo a los países del sur en la elaboración de esos acuerdos bilaterales que después repercuten todo. Sergio, podríamos hablar mucho tiempo más, pero se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho, por supuesto vamos a seguir en contacto, sobre todo el hecho de colaborar con nosotros para que tengamos una mirada más amplia de lo que pasa en el mundo y en este Foro Social Mundial que se realizó en Túnez. Es un privilegio, les agradezco y les mando un gran abrazo desde Suiza. Muchas gracias.